Vamos a continuar con la siguiente empresa, estuvo ayer también de tarde. Se trata de CSI Ingenieros, una consultora de ingeniería multiespecialista. Brindan servicios de clase mundial en los sectores industrial y de manufactura. Llevan más de 40 años acompañando a sus clientes en sus proyectos más importantes, comprometiéndose para ayudar a que sus ideas se hagan realidad. Realizan miles de proyectos en más de 25 países, priorizando siempre la excelencia, el aporte de innovación y principalmente la generación de valor para sus clientes. Martina Laborde, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, yo soy Martina Laborde, como acaban de presentar, soy ingeniera civil y manager en CSI Ingenieros, y hoy voy a estar contando cómo hicimos el seguimiento de metrajes, que se reproduce en un seguimiento de costos, en un tipo de contrato PPP en una obra lineal. Como la mayoría saben, los contratos de participación pública-privada es los contratos en los que una administración pública le asigna a un privado el diseño, la construcción y la operación de infraestructura. En este caso lo vamos a ver específicamente para obras lineales. Este tipo de contratos tiene como una serie de dificultad o de complejidad, que es la cantidad de ciclo de vida del proyecto que abarca, porque va desde el diseño hasta la etapa de operación, y esa etapa de operación puede ir de 18 a 20 años. Entonces, es importante que en el momento de la presupuestación se asigna un costo, y cuando se adjudica el contrato, asegurar que se van a cumplir los plazos y los costos que se habían estimado inicialmente. Un poco cómo funciona este contrato es el gobierno, la administración pública, que asigna este proyecto a empresas globales, sobre todo generalmente son consorcios de empresas. Esas empresas globales contratan a empresas regionales y las regionales a empresas locales. Así funcionaba este contrato en particular. Nosotros desde CSI participamos en la fase de diseño de este contrato de PPP. No participamos en la de construcción y mantenimiento. ¿De qué se componen las obras lineales? De una vía férrea, que en este caso es el elemento principal de la obra lineal que vamos a ver, de obras longitudinales, que las obras longitudinales son las que acompañan el trazado a esta vía férrea, y de obras transversales, que son las que cruzan la... Perdón, que se me pasó la PPT. Uy. Vamos para atrás. Y de obras transversales, que son las que cruzan la vía. Acá podemos ver una imagen de cuál sería el ejemplo de una obra transversal a la vía. Este proyecto, al ser de una gran extensión, se divide en varios subproyectos. Esos subproyectos son el movimiento de suelos, los puentes, pasos peatonales, pasos a nivel, pasos a desnivel, caminos paralelos, desvíos, paradas, estaciones, drenaje longitudinal, drenaje transversal, servicios afectados, afectaciones, y puede haber otro tipo de subproyectos. Nosotros en CSI participamos en la gran mayoría de ellos, pero ahora vamos a adentrarnos en algunos subproyectos particulares en los que participamos. El primero es el de puentes. Había 26 puentes en este proyecto. Muchos de esos puentes fueron subcontratados, y nosotros en CSI internamente nos dedicamos específicamente a modelar esos puentes, como pueden ver ahí. El proceso de diseño es bastante tedioso por el hecho de que requiere una coordinación con todos los subproyectos adyacentes. En el caso de puentes, requiere coordinación con los viales que van a esos puentes, con el trazado en sí mismo, con los servicios afectados, con los pasos a desnivel, con los pasos a nivel, con el drenaje de la vía y de otros subproyectos adyacentes. Después tenemos los pasos a nivel, que los pasos a nivel son los viales que van al mismo nivel de la vía. ¿Sí? Son obras transversales, son corredores que atraviesan la vía. Los pasos a nivel se componen, por supuesto, del proyecto vial, pero como se puede ver en el video, también el nivel de detalle que se llevaba con estos modelos incorporaba lo que son las señales horizontales, las señales verticales, el drenaje propiamente dicho, o el proyecto de drenaje propiamente dicho de esta obra en particular, y eso también llevaba una serie de complicaciones de que implicaba coordinación con todos los subproyectos adyacentes. Esto tiene una principal dependencia a lo que es el trazado de la vía férrea. Y es ahí que vamos a ver un poco más adelante las dificultades que esto traía a la hora de proyectar. El diseño de estos corredores se hizo en Civil 3D,
La parte del puente que vimos en la diapo anterior se hacía en Revit, sobre todo el diseño y el modelado se hacía en Revit cuando eran in-house, digamos, y en los subcontratos sí se diseñaba en otro software y nosotros simplemente levantábamos el modelo. Después están los pasos a desnivel, que también son obras transversales, pero la diferencia de los pasos a nivel es que no pasan al nivel de la vía. Generalmente esto pasa en trincheras y caminos de corredores que van por arriba de la vía. Ahí en el video se puede ver. Estos pasos a nivel también tienen asociada su propia obra de drenaje. Muchas veces esta obra de drenaje, para los pasos a nivel, sí incorporaba lo que son alcantarillas, pero sobre todo en los pasos a nivel, las obras de drenaje son bocas de tormenta y colectores. Estas bocas de tormenta y colectores debían estar coordinadas con colectores existentes y estar en coordinación con lo que serían las obras de drenaje propiamente dichas de la vía. Después tenemos los caminos paralelos, que son estas sí son obras longitudinales, y son los caminos que van paralelos a la vía. Estos proyectos se dan porque el nuevo trazado de la vía férrea afectaba caminos existentes y debían proyectarse nuevamente estos caminos existentes. También llevan su propia obra de drenaje, generalmente son alcantarillas, y estas alcantarillas tienen que estar coordinadas propiamente dicho con las cunetas del camino paralelo en sí mismo. Por último tenemos lo que son los drenajes transversales, que estos drenajes transversales son los correspondientes a la vía férrea en sí misma, no son los que están las obras de drenaje asociadas a los otros subproyectos. Lo que nos pasó en este proyecto es que la cantidad dentro de cada subproyecto, la cantidad de proyectos que teníamos ahí dentro eran bastante altas, entonces intentamos como homogeneizar la tarea y aplicar algunas rutinas. Yo les voy a mostrar lo que hicimos para lo que es las obras de drenaje. Lo que se hizo fue desarrollar una rutina en Dynamo que se alimentaba de un Excel que tiene la información de diseño de este tipo de alcantarillas. Esa información es el tipo de alcantarilla que es, su dimensión de tubería, su tipo de cabezal, la ubicación que tiene, y se alimenta de una biblioteca de familias que hicimos paramétricas para este tipo de alcantarillas. Acá podemos ver que en realidad se genera un archivo por cada una de las alcantarillas. En el caso de lo que es el drenaje transversal de la vía, era necesario como entregable un modelo por cada una de las alcantarillas, por eso la rutina genera un archivo por cada alcantarilla. Esta misma rutina es la que se utiliza para las obras de drenaje de los pasos a nivel y de caminos paralelos que llevan obra de drenaje de alcantarilla. En este caso estamos viendo la generación específica de las obras de drenaje para un paso a nivel. Al generar un archivo por modelo, luego debía confluir o llevar todos los modelos que se generaban a uno único que sea correspondiente a ese archivo de paso a nivel. Una vez que se hacía eso, se veía la coordinación del vial con su obra de drenaje, como podíamos ver en el video. Por último está la parte de servicios afectados, en la que vamos a ver que estos servicios afectados tenían la dificultad de la coordinación que tiene que ver con los organismos a los que les pertenece esos servicios afectados. El proyecto de servicios afectados va desde la parte de lo que es modificar el proyecto actual de determinados servicios o la protección de servicios que no pueden ser modificados. Para el inicio de este proyecto, de este subproyecto de servicios afectados, lo que se hizo es recibir información. De esa información se hizo una categorización, digamos, del riesgo de esos servicios, que era alto, medio y bajo, y se tomó una decisión de cuáles, de la información que se tenía, cuáles se cateaban y cuáles no, porque claramente la cantidad de servicios que había que afectaban toda la línea férrea, que son casi 260 kilómetros, era muchísima. Entonces debía acotarse eso a algo que se pudiera hacer en tiempo y forma para recibir la información. Lo que se hizo es, luego de cateado, se incorpora la información de lo cateado y se hace como se contrarresta con la información que se había recibido. Claramente la mayoría de las veces no coincidía lo cateado con lo que había informado, y luego de que se tenía cateado, también se seleccionaba y se decía que los servicios que no eran críticos se desarrollaban en lo que sería en Civil 3D, el proyecto y el modelado, que como se puede ver en el video serían algunas de las líneas, y los servicios que serían críticos sí se modelaban más en Revit, que es este video que estamos viendo ahora, que algunos servicios llevaban alguna protección especial, como se puede ver ahí esa estructura de protección para un servicio específico, y eso se modelaban en Revit y tenían un nivel de detalle
gráfico mayor, tenía correctamente sus dimensiones. A los que no eran críticos, el nivel gráfico no era tan importante, porque no tenían un nivel crítico de poder, de necesario para la coordinación, sí tenían un montón de información. Siempre el nivel de información de los servicios afectados era alto, en especial tipo poder distinguir si era, de qué organismo era, si era aéreo, si era subterráneo, y en qué etapa de la información se encontraba, porque cada servicio llevaba un código, y ese código tenía asignado en qué etapa se encontraba, si estaba en informado, cateado, proyectado, o quedaba como existente y únicamente llevaba una protección. Bueno, ahora que vimos un poco cómo fue el proceso de diseño, vemos que había como una importancia de parte del cliente de poder hacer un seguimiento de costos. Nosotros específicamente lo que hicimos fue como un seguimiento de metrajes. Ese seguimiento de metrajes se asociaba a un seguimiento de costos de parte del cliente. Eso es importante para ver cuál era el costo proyectado y cuáles eran los desvíos que se iban viendo a lo largo del diseño. ¿Por qué era importante esto? Porque había bastantes dificultades a la hora del diseño, y sobre todo que había inputs que eran de fuera de CCI, digamos. Todo lo que tiene que ver con el trazado y con otros subproyectos que hacían otras empresas, y una modificación de alguno de esos subproyectos llevaba a una modificación en nuestros proyectos. Capaz que las modificaciones no eran mayores o muy grandes, pero hacer repetitivo a lo largo de toda la vía sí es importante, porque pequeñas modificaciones repetidas constantemente llevan a grandes cambios de metraje, y eso por ende llevan a grandes cambios de costos. Por supuesto estaba también la dificultad de todo el problema de reproceso, y la importancia de contar con la información necesaria en el momento necesario. ¿Qué quiere decir? Que había toda una gestión de colaboración y de coordinación entre todos los involucrados. Semanalmente se hacía actualización de información, tanto de diseño como de modelado, para poder corroborar las modificaciones en caso de ser necesarias a realizarse, y que todos los involucrados tuviéramos esa información accesible. La pregunta de esto del seguimiento de los costos, ¿cómo lo hacemos? En este caso en particular, el seguimiento de los costos se hizo a través de una codificación. Ahí en el video pueden ver que cada uno, eso es un corredor vial, ¿sí? El seguimiento de los costos para este caso particular, lo que se le hacía era asignarle un código específico a cada uno de los materiales que componen esa sección tipo. Una cosa que no comenté y que ahora me estoy acordando, es que lo que es las señales horizontales que tiene el vial, no llevaban consigo un metraje, sino que llevaban como una cuantificación de cuántas señales y de qué tipo eran. ¿Sí? Entonces, nosotros para eso, como la cantidad de señales que había que poner en cada uno de los elementos era bastante extenso, nuevamente acudimos a Dynamo, a Dynamo no, porque usamos Civil 2018 y no tiene accesible Dynamo. Hicimos una programación directamente en Civil, y esa programación lo que hacía era levantar un Excel que tenía las cantidades de señales que llevaba cada uno de los pasos a nivel. Teníamos un listado de los archivos de los pasos a nivel. La rutina lo que hacía era levantaba esos archivos, veía qué señales tenía asignados cada uno de estos archivos, y según las coordenadas a las que iba cada uno de esos archivos, colocaba las señales en donde corresponde. La dificultad de esta rutina es en realidad que había que generar una superficie, porque generalmente la ubicación de las señales se da únicamente en X y en Y, no se da en Z. Porque el Z en sí sería la superficie y la cota que debe estar enterrada la señal, y la cota que debe tener la altura de la señal desde la superficie. Esa fue la dificultad que encontramos. Igualmente esta programación nos ayudó en el sentido de que estamos hablando de casi 300 pasos a nivel, y que había que colocarles todas las señales a cada uno de esos pasos a nivel. Volviendo a lo de la codificación, ahí podíamos ver que cada uno de los materiales tiene asignado un código específico, que se llama código de presupuestación. Ese código de presupuestación después lo que hace es vincularse al rubrado del cliente en un software que se llama Presto. Esta vinculación para el caso de Revit se da de forma automática, digamos, porque tiene el plugin de Costit, y eso sí, se podía alimentar directamente a Presto, pero en el caso de Civil no existe esa posibilidad. Entonces lo que se hacía era de Civil pasarlo a Navisworks, y de Navisworks tener la obtención de metrajes. Esos metrajes tenían asignado un costo, y sí, esa información se adjudicaba a Presto. Acá vemos específicamente un código de Presto,
para determinado tipo de material, que en este caso es el hormigón armado, para cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados. Y acá lo vemos en Revit, ese mismo código aplicado a las pilas y las cimentaciones. Creo que se llega a ver ahí el código de presupuestación, que es el mismo que está en el rubrado del cliente. Una cosa que hay varios caminos para hacer este seguimiento. Una de las cosas que vimos que tenía cierta dificultad es la verificación de que cada uno de los elementos tenga asignado el código que debe tener. Eso nos llevó un trabajo adicional, por supuesto, esa verificación, pero era una solicitud de parte del cliente que fuera de esta forma, la asignación de costos al modelo, digamos. ¿Cuáles son las conclusiones un poco de esto? La importancia del acceso a la información en el momento que los necesitamos y cuando lo necesitamos. Eso tiene que ver con la cantidad de gente que estaba involucrada en este proyecto, sobre todo in-house, teníamos por supuesto acceso a la información interna, pero también la colaboración y la coordinación con las otras empresas que estaban participando en el proyecto. Después era de gran importancia para el cliente poder detectar los desvíos de costos en la etapa de diseño, por esto que les comentaba, que fue un proyecto bastante repetitivo, en el sentido de que tenía los mismos subproyectos, pero repetidos a lo largo de todo el trazado. Entonces, pequeñas modificaciones tal vez en un subproyecto, al ser repetidas a lo largo de todo el trazado, llevaba a grandes desviaciones de costos. Y era importante poder tener esa información en el momento justo para poder hacer las modificaciones de planificación que debieran hacer internamente. Y por último, la buena comunicación, que tiene que ver con ese acceso a la información que tenemos todos en el momento que la necesitamos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Martina, por estas explicaciones y por estas presentaciones que nos acabas de dar.